Al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Mientras el mundo entero, incluidos protestantes y musulmanes, estaba indignado por las aberrantes blasfemias durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, el Vaticano permaneció en silencio por más de una semana. ¿Cómo explicar este silencio? ¿Está a punto de romperse un nuevo dique? Queridos amigos, si están chocados por tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, si a veces su fe tal vez flaquea al ver todo este caos, entonces este canal es hecho para ustedes. Queremos no solo informarles de lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, de Roma, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino antes bien a robustecerla, fortalecerla. Queremos que, a pesar de todo, su amor por la Santa Iglesia Católica aumente cada vez más, cada vez más, cada vez más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Resta actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Así tal vez tú puedas esclarecer a tus amigos sobre estos temas. El mundo entero observó con asombro la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Era una horrenda mezcla de mal gusto, de Revolución Francesa, o personajes como la reina María Antonieta con la cabeza cortada, recordando por lo tanto la guillotina de la Revolución Francesa, revolución, mal gusto, pero sobre todo paganismo y blasfemia. El clímax se alcanzó con una escena sacrílega que parodiaba la última cena con personajes LGBT, queer, drag queens, etc. En el centro, interpretando el papel de nuestro Señor Jesucristo, una mujer entrada en carnes, abiertamente homosexual, o más bien, como ella se declara, intersexual, sea lo que sea que eso signifique. Las protestas estallaron inmediatamente en todo el mundo. El Internet hervía con reacciones llenas de santa indignación. Primero los simples fieles, luego también muchos sacerdotes, obispos e incluso algunos cardenales alzaron la voz para protestar. Empujados por un verdadero tsunami de indignación popular, los mismos obispos franceses, normalmente muy prudentes y no condescendientes, se vieron obligados a publicar una nota colectiva expresando un profundo pesar por la blasfemia. No es mucho, pero al menos hablaron. La reacción del cardenal Raymond Burke fue mucho más clara. En una homilía pronunciada el 31 de julio en Estados Unidos, el purpurado dijo, comillas, el viernes pasado fuimos testigos de una increíble manifestación de tinieblas y de pecado. La abominable burla de la Sagrada Eucaristía durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano en París. Es difícil imaginar algo de más degradante y blasfemo. Que este acto haya podido tener lugar nos muestra de una manera muy dolorosa lo que una vez fue una cultura cristiana se ha convertido en el teatro de Satanás. Cierro comillas. Recuérdense esta frase del cardenal Burke. Lo que una vez fue una cultura cristiana se ha convertido en el teatro de Satanás. 2 días después, 3 cardenales y 24 obispos publicaron una carta abierta en la que expresaban, comillas, consternación e indignación
por la representación grotesca y blasfema de la última cena, cierre comillas. Los cardenales eran Redmond Burke, Wilfrid Napier de África del Sur y Bernard Jesus Demerio Surafiel, arzobispo de Addis Abeba en Etiopía. No faltaron incluso voces protestantes, como la del conocido teleevangelista Franklin Graham, que condenó duramente esta ofensa sin precedentes contra Dios, entre comillas. De hecho, la ofensa fue tan grave que provocó indignación incluso en el mundo musulmán. El presidente turco Recep Erdogan, un islamista, declaró, comillas, la vergonzosa escena de París ha ofendido no solo al mundo católico, no solo al mundo cristiano, sino también a nosotros, tanto cuanto a ellos. La inmoralidad mostrada en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París ha puesto de relieve una vez más la magnitud de la amenaza que enfrentamos. Cierro comillas, hasta aquí el presidente turco Erdogan. Sin embargo, a esta indignación global, como la llamaron los medios de comunicación, faltaba una voz, la del Vaticano. ¿Por qué este silencio? El joven vaticanista irlandés Michael Haynes escribió desde Roma un interesante artículo en que afirmaba que la ceremonia olímpica fue un litmus test, como se dice en inglés, quiere decir una prueba de fuego para los católicos. Y sobre este punto yo quisiera tejer algunos comentarios. Hace un par de meses publiqué junto con José Antonio Ureta el libro El dique roto, la rendición de la fiducia supplicans al lobby homosexual. En él recorremos la historia de la rendición, yo diría de la traición, primero pastoral y después incluso doctrinal, que condujo a la declaración fiducia supplicans, que no solo acepta la práctica homosexual en la Iglesia, sino que evoca sobre ella una bendición especial. Ahora, ¿cómo se llegó a eso? El primer síntoma del declive fue la disminución de la indignación y del rechazo hacia el pecado de homosexualidad. Hasta no hace mucho tiempo, el pecado contra natura, como se llamaba, suscitaba una repugnancia natural, a la que seguía naturalmente una condena moral. Esta repugnancia ha ido menguando hasta el punto que hoy se considera la conducta homosexual como algo normal o al menos aceptable. Al disminuir la indignación, también ha disminuido la condena moral. Aprovechando esta creciente debilidad, aparecieron entonces las varias justificaciones pseudo-teológicas de la conducta homosexual, así como varias iniciativas pastorales para acoger a los homosexuales en la Iglesia, sin exigirles, y este es el punto central, sin exigirles un cambio de conducta, quiere decir sin una conversión. Todo esto está explicado en mucho detalle en el libro que mencioné arriba. En París la cosa fue mucho peor. Los organizadores hicieron alarde no solo de homosexualidad, sino de toda la pérfida agenda LGBTQX+, etcétera, de la ideología queer, de drag queens, de transgénero, etcétera, etcétera, que culminó en la horrenda blasfemia contra la figura, la persona sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el litmus test, la prueba de fuego. ¿Nosotros nos indignamos? Queridos amigos, tóquense el corazón y pregúntense, ¿ustedes se indignaron? ¿Yo me indigné? ¿Cuántos católicos se indignaron? ¿Cuántos sacerdotes se indignaron? ¿Cuántos obispos y cardenales? ¿Y el Papa? El panorama, es desolador.
Sí, hubo un cierto número de fieles que se indignaron y protestaron públicamente. Ya el número de sacerdotes no fue tan grande y el número de obispos fue mucho menor. Para no hablar de los cardenales, solo un puñado. ¿Y qué podemos decir entonces del largo silencio de la Santa Sede? El Vaticano se manifestó, sí, pero más de una semana después, y espoleado por todos lados, incluso por el presidente turco Erdogan, que no entendía por qué el Papa Francisco no había reaccionado de inmediato. Y esto dice mucho sobre el espíritu que está soplando en tantos ambientes de la Santa Iglesia Católica, incluso en los más altos. ¿Estamos presenciando la ruptura de otro dique? Después de ceder ante los lobbies homosexuales, ¿estamos abriendo ahora las puertas a la agenda LGBTQ+, etcétera? ¿Estamos abriendo la puerta a la ideología de género, a los queer, a los trans, a los travestis en las iglesias? ¿Estamos abriendo la puerta, como dice el cardenal Burke, al mismo Satanás? Es lo que piensa el sacerdote colombiano Fernando Cárdenas, exorcista y teólogo experto en ángeles. En un programa él declaró, comillas, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos fue un ritual abiertamente satánico, cierro comillas. Y él habla como experto exorcista. Esta falta de repugnancia y por tanto de condenación moral, de condena moral frente al satanismo, me preocupa. Cuando ya no sentimos un rechazo natural, diría yo casi una náusea, ante el poder de las tinieblas que amenaza dominar nuestro mundo, significa que el proceso de decadencia ha llegado a su extremo. Queridos amigos, no nos desanimemos, tomemos ánimo de las innumerables reacciones que se han producido, sobre todo entre los fieles, y que demuestra que la divina providencia está actuando en lo más profundo de la fe. Cobremos ánimo, sobre todo de las palabras de Nuestra Señora en Fátima: al final mi inmaculado corazón triunfará. Por lo tanto, siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas de lo que sucede en nuestra iglesia directamente desde Roma. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.